Bueno, compañeros, ya vamos a continuar ay, sí, por favor. Y yo voy a hablarles de lo que es la parálisis bilateral del nervio laringio recurrente. Primero, pues vamos a ver unas generalidades. Pues con frecuencia, perdón, se va a presentar con estridor. La voz puede ser en algunos casos normal. Es importante que el paciente presente antecedente de operación tiroidea, por lo general, pues una tiroidectomía total. Y en pues las cuerdas vocales se van a presentar fijas en una posición paramediana. La causa como etiología, pues es poco frecuente que sea provocado por un tumor tiroideo maligno avanzado. Y pues ya viendo las etiologías, como ya hemos visto en las parálisis previas, pues puede ser cirugía anterior del cuello, como vimos en nuestro caso, pues fue la tiroidectomía, también por intubación orotraqueal, algún traumatismo y pues poco frecuente, pero también provocado por algunas neoplasias. ¿Le das a la siguiente? Bueno, aquí esta imagen me pareció interesante compartirla. Podemos ver del lado izquierdo lo que es una posición normal. Tenemos la posición normal fonatoria y la posición normal respiratoria. Y en la imagen del lado derecho, podemos ver lo que es la sección del nervio laringio recurrente y del lado bilateral podemos ver cómo se encuentra la posición paramediana. Cuando es unilateral, pues es solo la cuerda afectada, pero también están en posición paramediana. Y pues como en este caso es bilateral, pues van a ser las dos. Y se presenta pues disnea, estridor y algunas veces la voz susurrada. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver ahora el cuadro clínico de esta parálisis. Pues en el 50% de los casos presenta un compromiso respiratorio, pero solo el 25% de estos necesitan en algún momento una traqueotomía. Por lo regular, pues un paciente que se presenta con parálisis bilateral del nervio laringio recurrente lo hace en alguna situación de urgencia después del desarrollo del estridor. Esto pues puede ocurrir después de lo que es alguna extubación para una tiroidectomía total o también en pacientes sanos con una voz en apariencia normal, pero pues va a desarrollar descompensación de la vía aérea después de una infección respiratoria superior. Y aquí pues debido a que los pliegues vocales están aducidos, la menor tumefacción puede también precipitar algún estridor. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver el examen físico de aquí. Aquí, pues, la evaluación inicial debe de orientarse en determinar la existencia de los hallazgos clínicos esperables en este tipo de parálisis, que como ya hemos mencionado, pues es disfonía, disfagia, aspiración y algunas veces, estenosis de la vía aérea. El primer estudio que tenemos, pues, es la laringoscopía. Aquí se debe evaluar la función del nervio a través de lo que es la valoración de la motilidad glótica. Y pues los hallazgos comúnmente en esta incluyen debilidad o inmovilidad de la cuerda vocal afectada, que pues en este caso van a ser ambas, y un cierre glótico, incompleto en la fonación. Tenemos también la evaluación de la deglución. Esta debe de realizarse en pacientes con disfagia cuando existe sospecha de algún déficit sensorial y aspiración, ya que este signo aparece en lo que son las parálisis bilaterales. Además que debemos de incorporar la magnitud de la disfagia para poder planificar el tratamiento. Pues por una parte, puede evaluarse con una prueba de screening, como lo que es el método de exploración clínica volumen viscosidad, la fibroendoscopia de deglución y puede ser estas combinadas con pruebas sensoriales. Y pues estas por lo general se utilizan para determinar la penetración laringea, para también la adecuación de la tos para poder eliminar el material de lo que son las vías respiratorias, así como acumulación faríngea de contraste y la aspiración franca de consistencias variables de contraste. Le hace la siguiente. Bueno, tenemos también lo que son los estudios diagnósticos. Se mencionaba lo que es la electromiografía laringea. Evalúa la señal eléctrica de las descargas neuromusculares del músculo tiroaritenoideo, y de lo que es el músculo criotiroideo. También se utiliza lo que es la tomografía, que pues en pacientes sin antecedentes de cirugía en el cuello anterior o alguna intubación previa, pues es cuando mejor se utiliza y en los casos sin etiología clara, las imágenes van a ayudar a descartar lesiones compresivas en lo que va a ser el cuello o el mediastino. ¿Le das a la siguiente? Bueno, tenemos también lo que es el tratamiento de esta parálisis. Aquí, pues, en una situación de urgencia, es frecuente que la traqueotomía sea la única opción viable, ya que es importante revisar con el paciente las opciones posibles para el tratamiento a largo plazo si se considera lo que es la descanulación, ya que cualquier operación para mejorar la vía respiratoria puede empeorar la voz e incrementar el riesgo de aspiración. Y pues si tenemos las terapias a largo plazo, pues estas son por lo general con el objetivo de un aumento mecánico de la abertura. Y pues se obtiene a través de lo que es la lateralización física de una o ambas cuerdas vocales,
un aumento ablativo de la glotis posterior, un aumento de lo que es la luz a través de la expansión de la placa glótica posterior. Le das a la siguiente. Bueno, tenemos primero lo que es la lateralización con sutura de la cuerda vocal. Esta pues es una opción eficaz durante la recuperación de la función nerviosa, ya que previene la necesidad de una traqueotomía a largo plazo. Tenemos pues que la recuperación parcial o completa puede ocurrir en más del 50% de los pacientes, y en caso de que la parálisis sea del nervio laringeo recurrente bilateral secundaria a neuropraxia, la mediana de tiempo para el regreso de la función pues se acerca a aproximadamente 8 semanas. El procedimiento quirúrgico, principal en la práctica es lo que es la aritenidectomía por láser, la cual pues este procedimiento simula una acción forzada del músculo crioaritenoideo posterior, y pues también tracciona lo que es el proceso muscular hacia adelante y hacia abajo para poder abducir lo que es la cuerda vocal. Y pues tiene como ventaja que no abole la acción aductora de los restantes músculos laríngeos en lo que es la fonación y la deglución para actuar en un eje diferente. Y pues otro procedimiento es la cordectomía unilateral o bilateral. Esta se realiza por medio de láser, y pues es efectuando un corte en la parte posterior de lo que es la cuerda vocal afectada o en alguna, para poder ampliar el espacio de la vía respiratoria. Y pues las ventajas de este procedimiento es que se obtiene un corte más fino, con mínimo sangrado y muy poca inflamación, y pues se conserva lo que es la estructura de los cartílagos de la laringe, minimizando el riesgo de problemas en la deglución. Y le das a la siguiente. Y pues aquí les traigo un video está dividido en dos partes, que es antes del procedimiento y después del procedimiento. En esta se realizó la cordectomía unilateral, y pues vamos a ver la diferencia. Míreme a mí. Diga, Bueno, después ya vamos a continuar con lo que es la parálisis bilateral completa, ya de lo que es el nervio vago. Vamos a tener algunos datos esenciales para lo que es su diagnóstico, que prácticamente los vamos a ir desarrollando conforme vamos hablando de que pues vamos a tener algunas consideraciones generales, que vamos a tener que esta afectación bilateral, de alta vagal o del tallo cerebral es muy inusual prácticamente, y con frecuencia va a ser consecutiva prácticamente a lo que es una causa neurológica. En esta pues vamos a tener la pérdida completa de lo que es la sensación supraglótica, y pues nos va a producir un riesgo significativo de lo que es la aspiración. Vamos a tener que este tipo de parálisis se va a acompañar habitualmente de lo que es alteración en otros pares craneales. Estos pares craneales principalmente van a ser lo que es el glosofaringio y lo que es el hipogloso. En la parte etiológica prácticamente se va a desarrollar o se da más por lo que es una falla o una alteración neurológica. Esto puede ser, por ejemplo, un infarto en lo que es el tallo cerebral. También se puede dar por lo que es la esclerosis múltiple o por algunas enfermedades de lo que es la neurona motora. Vamos a tener algunas manifestaciones clínicas que lo vamos a dividir en signos y síntomas, por lo cual pues los pacientes van a presentar esto de una forma aguda o un inicio agudo o progresivo de pues una voz aspirada débil, vinculada con lo que son antecedentes de lo que es la asfixia y lo que es la disfagia. En también se pueden encontrar antecedentes de reflujo nasofaringio, y pues vamos a tener que los sujetos van a manifestar lo que es disnea al momento de lo que es el ejercicio, y también se puede desarrollar lo que es estridor en presencia de una infección en lo que son las vías respiratorias.
En estos sujetos que tienen esta alteración también puede presentar lo que es disartria y signos de afectación en lo que son otros pares craneales, como lo que se puede presentar la parálisis de lengua y también lo que es la pérdida del reflejo nauseoso. También en esta se va a causar lo que son pues la pérdida de la movilidad de las cuerdas vocales y pues las vamos a encontrar en lo que es una localización o una posición intermedia con una abertura glótica ensanchada, como lo podemos ver en la imagen. En la imagen, en la parte A, vamos a tener la parálisis bilateral en lo que es el nervio vago y este es en un momento de aspiración. En reposo lo vamos a tener y ya en la parte B vamos a tener durante lo que es la fonación, que como vemos, pues no se va a tener como tal un cambio en esta. Y ya por último vamos a tener lo que son los estudios de imagen, que prácticamente se ve más por lo que es una resonancia magnética, por las afectaciones que se dan en lo que son los pares craneales. Sin embargo, también se pueden dar diferentes estudios, como ya lo han mencionado mis compañeros con anterioridad, se pueden dar todos estos estudios, como lo que es la endoscopía, para ver la situación de lo que son las cuerdas vocales. Y ya como tratamiento, se va a fijar más prácticamente en prevenir lo que es la aspiración y asegurar que el paciente tenga pues una nutrición adecuada, por lo cual pues vamos a tener que si aparece estribor, con frecuencia pues se puede dar por una neumonía o por una infección en lo que son las vías respiratorias. Si se da este caso, a veces se puede requerir lo que es una traqueotomía y también se puede presentar con una traqueotomía con un globo para lo que es disminuir lo que es la aspiración. Y ya por último, pues vamos a tener lo que es la nutrición de este paciente, que se puede dar por lo que es una sonda en caso de que tenga el paciente problemas al momento de deglutirla, por lo cual se puede aplicar lo que es una sonda gástrica percutánea, si esta es necesaria. Y pues ya por último vamos a tener que si la parálisis de las cuerdas vocales es estable, se puede recomendar utilizarse lo que son las técnicas de medialización. Y ya sería todo de nuestra parte.
Bueno, perdón, me desconecté porque se fue el internet en mi casa. Primero me entró una llamada y luego se fue, pero ya regresó. Espero que no se vuelva a ir. Miren el lenguaje que usamos. El lenguaje de batalla. Vamos a luchar. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, continuamos, por favor. Una disculpa, ya no supe en qué me quedé, si siguieron avanzando o no. Y terminamos, doctora. Es que no nos percatamos de que se salió la reunión. Ok, bueno. ¿Te puedes regresar tantito en la imagen que tienes? Radcliffe no se trata de batallas. Creemos en el permiso de abandonar el campo de batalla. Ahí, ay, qué bonita. Esa ya la habíamos visto. No, doctora. Vimos un video, ¿no? No nos interesa la pelea. Sí, ese es uno nuevo. Ay, a ver, enséñalo, porque me encanta. Cada día que pase ese tiempo. Míreme a mí. Diga, Esta es una parálisis total bilateral, en donde ese es el único espacio. La mayoría de los pacientes tenemos que en estos casos. Yo tengo una paciente, hay dos opciones a tratamiento. Uno en la parálisis cordal bilateral es hacer la traqueotomía, y dos, posteriormente intentar hacer algo que se llama cordectomía posterior. La cordectomía posterior trata de quitar todo el músculo de la cuerda en el tercio posterior para abrir el espacio y de esta manera valorar si se puede retirar la traqueotomía. Automáticamente, al nosotros cortar una cuerda, el paciente se queda con disfonía permanente, pero pues puede respirar. Esa es una parte. También se puede hacer la lateralización. Yo la verdad es que la lateralización nunca me ha funcionado. Lo he intentado hacer y no me ha funcionado. Además de que no es una cirugía fácil, pero sí dependemos de las suturas y a veces hasta el mismo reflejo de la tos no proporciona, o sea, hace más factible por el esfuerzo que nuestra cirugía fracase con el tiempo. Y se pone rara si menciona su peluca. No la juzgo, lo que sé que te ayuda. Aquí lo que más hacemos es lo que comenta hasta el último. También lo de los aritenoides, esa cirugía yo sí nunca la he realizado ni la he intentado, ni siquiera la he visto. Sí, la biblioteca es impresionante. Lo que he hecho es la cordectomía y en los 2/3 posteriores es lo único que sí he realizado y sí me ha funcionado, de tal manera que puedo yo decanular a mi paciente. Ahorita, por ejemplo, tengo una paciente en consulta que la mandé a Monterrey porque nosotros no teníamos laringoscopio de suspensión. La mandé a Monterrey, de Monterrey me la regresaron. Y la paciente tiene un gap. ¿Sí saben qué es un gap? Es un día excelente para mí. Yo he estado aquí 2 meses. 2 meses. Y creo que he estado 2 meses soportando bromas y las novatadas constantes. No hacemos novatadas. No, doctora. ¿No saben qué es un gap? ¿Alguien que sepa qué es el gap? El gap es el cierre glótico, ¿no? Bueno. Es el espacio que queda entre una cuerda y otra. No es aplicable nada más a anatomía, sí es aplicable por sus siglas a otras estructuras, o sea, a muchas cosas, es un término general. Eso quiere decir la proximidad de, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, ¿mandé? Perdón, ¿es lo mismo que la hendidura glótica o es diferente? Es lo mismo porque el gap se mide, o sea, no en porcentaje, sino en milímetros. O sea, es numérica, pues, es una situación numérica de ese tipo. Y la hendidura glótica como tal,
la glotis per se es el espacio entre las cuerdas. Aquí el gap es una cuestión numérica en la que yo debo de decir cuánto aproximadamente es el gap que tengo, o sea, cuánto aproximadamente es la distancia de la hendidura glótica. No sé si me explico. ¿Sí o no? Juraste, ni me entendiste, pero bueno. No, sí. Ok, entonces la paciente que yo tengo tiene un gap aproximado de unos 3 milímetros en la parte anterior y tercio medio, pero en la parte posterior tiene un gap de aproximadamente unos 5 o 6 milímetros y eso le permite a la paciente hacer sus actividades normales. Sin embargo, pues no le he podido hacer nada y no ha meritado todavía la traqueotomía porque puede ventilar, o sea, ella se ha negado a la traqueotomía, no la quiere, porque ella refiere que sí puede respirar. Entonces, yo ya la mandé, de hecho la tuve programada en la consulta y ¿qué creen que pasó? Hizo una reacción anafiláctica al midazolam. Entonces, se tuvo que suspender la cirugía y la tuve que mandar a inmunología para que le hicieran pruebas para ver a cuál de los anestésicos fue alérgica y fue a eso, al midazolam. Midazolam y otra cosa, no me acuerdo a qué. Entonces, esa paciente solamente se puede operar mediante inducción de propofol. Dale otra. Doctora, la traqueotomía no es reversible, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que sí. Gracias a Dios. O sea, una vez ya hecha, ¿puedes volver a cerrar y recuperar la fonación normal? Claro que sí. De hecho, no se altera la fonación con la traqueotomía. ¿Qué pasa con la traqueotomía? ¿Por qué se altera la fonación? ¿Por qué los pacientes traqueotomizados no pueden hablar? Porque el aire sale por la incisión, ¿no? Así es. Entonces, al momento de que nosotros tapamos la cánula, el aire escapa hacia la glotis y crea la vibración en las cuerdas. E incluso hay cánulas que se llaman cánulas fenestradas, que son cánulas especiales ya permanentes para pacientes que no pueden vivir sin su cánula, pero le permites un espacio, o sea, que el aire pase a través de la cánula y pueda emitir la voz el paciente. Una vez que se hace la traqueotomía, cuando ya está en condiciones el paciente de decanularse, la cánula se quita y el paciente puede hacer su vida completamente normal. No es tan mala como parece. Las cánulas que dices son esas que se ponen el dedito a los pacientes para que pueden hablar, ¿no? Sí, son cánulas fenestradas que permiten que el aire pase a través de la cánula hacia la glotis y pueda crear la vibración en las cuerdas. Dale una más para adelante, la que tenías. Ahí está la traqueotomía. Hay muchos pacientes que, como les comento, cuando se les realiza la cirugía de la tiroidectomía, si el anestesiólogo detecta que hay una parálisis cordal, él lo va a detectar a la hora de la extubación. Entonces se tiene que realizar la traqueotomía de urgencia. Si no, puede llegar a suceder que la parálisis cordal se presente 24 a 48 horas después, incluso hasta 72 horas después de la cirugía por el proceso inflamatorio. Por eso les comento que pues es difícil que nos llegue un paciente después de que ya haya sido de alta con una parálisis cordal. Es muy poco porcentaje el que lo puede llegar a presentar después. Casi siempre es inmediato. Dale, dale. Es parte de los tratamientos donde estamos haciendo una electromiografía. La electromiografía se realiza porque ustedes ya llevan rehabilitación. No. No, doctora. Siempre dicen puras mentiras.
Les pregunto, ¿ya llevaron rayos X? Sí, pero como si no hubiéramos llevado. Ok. La rehabilitación de las cuerdas, o sea, para todos los pacientes con este tipo de padecimientos, una parálisis cordal, una parálisis facial, lo ideal es realizar una electromiografía, ¿sí? Para ver las condiciones del nervio. Si ustedes recuerdan, yo les comenté que en caso de alguna inflamación por manipulación, puede llegar a haber una recuperación, incluso en una parálisis cordal idiopática, después de 6 meses de evolución. La electromiografía son estudios que se realizan como factores pronósticos, ya que hay diferentes tipos de lesión axonal. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan? Ya llevaron neuro, eso sí ya lo llevaron, no inventen. Era cariorexis. ¿Era qué? Cariorexis, atonomesis. Ajá, a ver, dilo más fuerte porque no sé si sea tu internet o qué, que no se escucha bien, pero sí. Era cariorexis y atonomesis. ¿Alguien más? ¿No es la de la neuropraxia? ¿Qué quiere decir neuropraxia? Bueno, había leído que en estos casos, por ejemplo, en una intubación, había una presión sobre la rama del nervio laringio y pues que, bueno, más bien el mecanismo por el que se daba era la neuropraxia. ¿Alguien más? No sé si ya lo mencionaron, lo que era la neurometsis y la axonometsis, que era una, tal cual la ruptura del nervio, y la otra era exactamente. daño a la vaina de mielina. Ajá. ¿Y otra? La que mencionó ahorita la compañera de la neuropraxia. Ajá. Y, ok, esas son las funciones en las que nosotros clasificamos las lesiones del nervio. Estas son factores pronósticos, o sea, en una axonometsis, esa Mauser, en una axonomesis, perdón, es que no me sale. El pronóstico de recuperación es muy difícil. En este caso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una reconstrucción y hay que hacer una unión término-terminal del nervio porque el nervio está completamente seccionado. Y pues en este caso es muy difícil encontrar los cabos, bla, 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 pero son factores pronósticos de tal manera que si yo encuentro que no hay conducción, pues ni para qué le hago nada, ¿verdad? O sea, ya no tiene caso esperarme 6 meses, ni mucho menos. Eso quiere decir que pues ya no va a haber recuperación. Sí, en cambio, en una neuropraxia, pues son cambios fisiológicos, inflamatorios, nada más, que estuvieron ahí. Y obviamente a este tipo de pacientes podemos darles un tiempo de evolución para una recuperación y en general llegan a recuperar hasta el 100% de la transmisión, ¿sale? Entonces, para eso es la electroneuromiografía, para nosotros tener un factor pronóstico y saber cuáles son las posibilidades de recuperación de nuestros pacientes. Eso se hace, también lo hacemos cuando tenemos una parálisis facial que sea posquirúrgica, lo ideal, a menos que tú veas que realmente le hiciste un daño al nervio facial, pero sí se recomienda hacer la electroneuromiografía inmediatamente como factor pronóstico para saber cuál es el tipo de abordaje que tienes que realizar. Es difícil, por ejemplo, de manera institucional llegar a hacer este tipo de procedimientos porque pues no deja de haber la burocracia, ¿no? Necesitamos hacer primero una cosa y luego otra y luego mandarlo y luego que lo reciban y pues todo eso que tenemos que hacer
en cuanto a la burocracia se refiere. Pero pues obviamente ustedes tienen que saber que todo paciente que tiene una situación de este tipo requiere forzosamente, no forzosamente, son opciones y son pronósticas. Por eso es que a veces no se hacen, porque no son terapéuticas, ¿no? Ni siquiera son para hacer diagnósticos, sino son para tener pronóstico, ¿va? Dale. Otro, eso ya vimos, ajá, cuadro clínico. Muy bien, eso es importante que lo sepan. Cuando es lo que ya habíamos comentado, cuando están en paramedia, en media, unilaterales, bilaterales, etcétera. Ajá. Muy bien, eso también ya es parte de lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Cuando yo tengo un paciente que llega con una probable parálisis cordal, que es unilateral y que la disfonía es intermitente, puedo esperar que la parálisis cordal esté en la línea media, que no hay tanta, lo que falla en este caso es la vibración de la cuerda porque la cuerda no se mueve. Tiene disfonías intermitentes, pero sí se escuchan bien, no como una parálisis en paramedia donde está la cuerda abierta y pues la cuerda no se mueve ni se aproxima, ¿sí? Entonces ahí, acuérdense ustedes, ¿no? O sea, en ese tipo de pacientes, uno de los principales signos y síntomas es la tos a la ingesta de los líquidos, ¿ok? Seguimos. Realmente el estudio de imagen no nos arroja mucho, no es lo recomendable. El otro día, por ejemplo, me llegó un paciente con una disfonía donde el radiólogo le pone que tiene un aumento de volumen en la cuerda vocal izquierda. Entonces lo mandan con nosotros sin un estudio de imagen, sin una laringoscopía, ningún estudio diagnóstico. Y pues ya cuando lo revisamos, pues resulta que el paciente tiene una parálisis cordal en la línea media. Entonces no era que tuviese un aumento de volumen, sino que pues la cuerda estaba ahí y eso hacía que se viera una disminución en la luz glótica a nivel por arriba del cricoides, y el radiólogo pues como ellos no pueden confirmar ni descartar, hay unos radiólogos que son tan buenos que casi te dicen qué es y cómo operarlo, ¿eh? Hay otros que de plano no se meten en líos y ahí le ponen nada más de manera muy superficial. ¿Ok? Seguimos. Muy bien, dale más, dale más. Bueno, eso es muy importante por eso ya se los dijo la doctora y yo no escuché, no pasa nada, sigue. Eso es muy importante, todo eso, porque muchas veces cuando los pacientes tienen parálisis cordales que son idiopáticas, que no tienen antecedentes quirúrgicos ni problemas cardíacos, pues hay que buscarles un tumor cerebral, ¿no? Dale. Eso es lo más bello y hermoso, ya más o menos lo habíamos visto porque es el mismo que habían dicho previamente. Continúa. Ajá. Dale. Ese video también debe estar muy bonito. Es que vimos el tema, como pusieron todas las posibilidades diagnósticas, por eso lo estamos repitiendo, pero ya lo vimos, ¿ok? No sé si sea el mismo video, pero se parece. Dale, síguele más adelante. Ok.
Si de plano no tenemos un laringoscopio, podemos mandar a hacer una endoscopía al paciente, ¿sí? Sin embargo, hay una situación en la endoscopía. Las endoscopías hay que sedar al paciente. Y las nasolaringoscopías y las estroboscopías son unas pruebas que se les llama pruebas dinámicas, o sea, el paciente está despierto, ¿sí? Por lo tanto, lo que solemos ver a veces en una endoscopía, pues lesiones y eso sí se puede ver, pero una parálisis caudal, pues es muy difícil que la logremos identificar, a menos que veas la asimetría, por ejemplo, en una cuerda que esté en línea media. La mayoría de las veces, como el paciente se relaja, las dos cuerdas se abren, ¿sí? En el caso de una parálisis caudal que se queda en la línea media, pues obviamente se va a ver una cuerda abierta y la otra cerrada. Ahí es donde nos podría servir, pero no, pues no es así como que garantía que una endoscopía nos sirva. Dale, dale. Otra vez, más. Más. ¿Dónde dejé mis lentes? Ok, eso pues es parte de la anatomía. ¿Ya se los dijiste, doctora? Ya, es que se está regresando, más bien sería... Sí, ¿verdad? Por eso todo me suena como que ya lo habíamos visto. Avánzale. Dale todo eso. Sí, ese es el video que ya habíamos visto. Síguele. Todo eso ya lo habíamos visto. Dale, ahí es donde nos habíamos quedado. Dale. Más. Dale. Dale, ya eso ya lo comentamos también. Ok. Dale, síguele. Eso ya es todo, doctora. Muy bien, ok, entonces, ya eso prácticamente sería todo en cuanto a la parálisis caudal, ¿sí? Muy importante siempre el antecedente. Hay muchos tipos de disfonías, puede ser por tumores, puede ser una disfonía espasmódica, que es la falta de tono muscular en una de las cuerdas o en las dos. Pueden ser tumores con tanto lesiones benignas como lesiones malignas, que es lo más frecuente. Puede haber movimiento paradójico de las cuerdas, que es el hecho de que al momento de la inspiración las cuerdas se cierren y al momento de la fonación las cuerdas se abren, hacen todo lo contrario. Ahí, como ya les dije, parálisis caudales idiopáticas y pues todas deben de ser muy analíticos a la hora de su historia clínica, porque todas van a tener como signo la disfonía. Entonces, no toda disfonía es una laringitis, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pueden haber muchísimas otras cosas a nivel de la laringe. Puede hacer diagnóstico diferencial hasta con un cuerpo extraño, un edema de Reinke, una parálisis caudal, una paradójica, un tumor benigno, un tumor maligno. Incluso muchas veces por cuestiones de estrés puede llegar a haber parálisis caudal, incluso por secundaria a una infección de vías respiratorias superiores, donde haya algo de origen viral, que sea una cortipatía. Bueno, la cortipatía es en el oído, pero que haya alguna alteración a nivel del nervio por afección inflamatoria, ¿ok? Todos esos son posibilidades diagnósticas, apúntenlas, anótenlas, ¿sí? Se las digo porque es muy difícil que las lleguen a
a distinguir. Pero, a ver, ¿alguien más tiene alguna otra posibilidad diagnóstica, además de todas las que les dije? Porque hay muchísimas más. Nódulos vocales, doctora. Nódulos laringeos, que son, volvemos a repetir, todo lo que son tumoraciones benignas y malignas, ¿sí? ¿Qué más? El síndrome de Horner, doctora. ¿Cuál es el síndrome de...? Bueno, había ¿Cuál- leído que es una hipertrofia de la aurícula izquierda y esto hacía que comprimía el nervio laringio recurrente izquierdo. recurrente? Así es, y que es lo que les digo que por protocolo quirúrgico, por protocolo diagnóstico se tiene que realizar una tomografía de tórax para descartar algún tipo de situación como esta que cause una inflamación a nivel del trayecto del nervio laringio recurrente, como el que acabas de decir, que por eso no me lo sé, porque no es de torrino, es de cardio. ¿Qué más? Muy bien, doctora. ¿Alguien más con alguna otra posibilidad diagnóstica? Pues entra en neurológicos, pero por ejemplo la esclerosis múltiple, había leído que puede ser una causa. Así es. Déjenme les comento que muchas enfermedades que son autoinmunes, como la artritis reumatoide, también puede llegar a ocasionar disfonías, ya que actúa a nivel de las articulaciones y pues la laringe en sí toda es una articulación. Hay muchos pacientes que tienen disfonías y pues desgraciadamente no les podemos hacer nada. Muchos tienen lateralizaciones de los aritenoides y corniculados que por la mala lubricación y todo el problema de artrosis pueden llegar a ocasionar una disfonía. Claro que sí. ¿Algo más? Doctora, yo había leído que los medicamentos que alteren la hidratación de la mucosa, como pueden ser antihistamínicos, diuréticos, incluso hormonas. Hay cierta, pudiera llegar a ser que si nos pudiera, el porcentaje es muchísimo menor, pero sí puede llegar a ser. De aquí a que se hace el diagnóstico en cuanto a esto, no es tan fácil, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Algo más que se les ocurra? Incluso sería por ERGE también, doctora. Secundarias a ERGE, así es, pacientes con síntomas gástricos llegan a presentar disfonías intermitentes, secundarias a la irritación que causa el ácido gástrico. En estos casos hacemos una serie esófago-gastroduodenal con fase faringolaringia para ver hasta dónde llega, ¿sí? Y sí, es muy frecuente, uno de los principales signos, no tanto es la disfonía, es la tos, pero sí es frecuente pues que los pacientes lleguen incluso a presentar disfonías intermitentes y si continúa siendo tan irritativo pueden llegar a formar granulomas. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Van muy bien? Gracias. ¿Un traumatismo laringio? Un traumatismo laringio, así es. Y a mí me ha llegado a pasar pacientes, sobre todo los pacientes de motocicletas, no sé en qué que como el casco les amortigua esta parte, pero pues el cuello de todas maneras sigue siendo expuesto en muchas de las ocasiones. Si llega a ver con el mismo casco un trauma laringio y los pacientes llegan a presentar disfonías por fracturas, nada más que en este caso uno de los signos más importantes lejos de la disfonía es el enfisema. Al momento de haber escape de la vía aérea hacia, por una fractura laringea hacia los tejidos blandos, se presenta el enfisema subcutáneo. ¿Algo más? ¿El Parkinson puede ser? Claro, el Parkinson es una de las enfermedades neurológicas que puede llegar a causar disfonías, incluso disfonías espasmódicas, sí, pero hasta la misma edad, no sé si ustedes se han fijado los viejitos que ya tienen una calidad de la voz muy diferente, ¿no? También llega a haber alteración tanto por las articulaciones como por la disminución de la
neurológica, ¿no? De la conducción neurológica. ¿Qué más? Muy La bien. miastenia gravis también. Los estoy viendo que están ahí investigando, pero no me importa. Qué bueno que están investigando ahorita. No importa. La Pero también miastenia puede gravis, haber. la doctora. A ver, digan. Gracias, doctora. Miastenia gravis. La miastenia gravis, incluso la miastenia gravis, es una patología igual que lo que es la amiloidosis lateral, ¿o cómo es? ¿Sí va? La MLA. Son patologías, se me va el nombre correcto. Son patologías que alteran todo lo que es los neurotransmisores, ¿sí? Y eso hace pues que sí lleguen a haber disfonías. ¿Alguna otra cosa? Infección por herpes. Fíjate que el COVID tipo 2, sí llegó, el COVID, la variante Delta, llegó a tener afectación neuromuscular, neurológica. No sé si se dieron cuenta, hubo muchos pacientes que tuvieron polineuritis, así como presentaban la anosmia y disgeusia, de la misma manera llegó a tener alteraciones y causar polineuritis. Muchos pacientes desencadenaron patologías autoinmunes. O sea, realmente el COVID todavía hasta ahorita no sabemos hasta dónde va a llegar el alcance del daño que llegó a presentar, pero sobre todo por eso lo ideal era que no te diera, ¿no? O sea, lo ideal es que no te dé. Yo desgraciadamente ya no fui leyenda, era leyenda, pero mi hija me contagió. Entonces, la intención es que no te dé. No es que te dé y que sigas vivo, no. La intención es que no te dé, porque hasta ahorita no sabemos exactamente a largo plazo cuáles son las consecuencias que vamos a tener con el COVID. Pero también ley de neoplasias, como papilomatosis, condromas y lipomas. Pueden ser de origen ya sea maligno o benigno. Todos los tumores de tipo maligno y benigno nos van a causar disfonía. La diferencia entre la disfonía es pues que va a haber una disfonía no intermitente, ¿no? A comparación de las que hemos revisado ahorita. Y otra de las patologías que pueden ser son tuberculosis laringeas, ¿sí? Aunque el paciente no tenga antecedentes, tanto la coccidioidosis como la amiloidosis, la tuberculosis, todo ese tipo de padecimientos se pueden presentar también en la laringe, y su único signo y síntoma va a ser la disfonía. Entonces, acuérdense, aquí lo más importante dentro de la historia clínica es la relación médico-paciente, por favor, ¿sí? Ustedes tienen que ser bien asertivos y tener una comunicación muy asertiva con sus pacientes, de tal manera que sus pacientes no brinquen de un médico a otro, ¿sí? O sea, una laringitis nunca va a llegar con un otorrino, ¿sí? El otro día lo comentaba con sus compañeros, hay patologías como las infecciones de vías respiratorias superiores, las amigdalitis, las gripas como tal, el COVID, todo ese tipo de pacientes, las disfonías intermitentes, casi nunca llegan inicialmente con el otorrino, siempre llegan con ustedes, médicos generales, otitis medias agudas, incluso hipoacusias, cuerpos extraños, la mayoría de las veces llegan con los médicos generales, ¿sí? Y no nada más porque sea nivel socioeconómico bajo. Todos, hasta los ricos, primero van con el pediatra o con el médico general o con el internista. O sea, no es la primera opción, ¿sí? Entonces, yo incluso tengo pacientes que tienen mucha lana, que van primero a la farmacia del ahorro y luego ya van conmigo. Entonces, es muy importante el apego que ustedes tengan con ese tipo de pacientes, de tal manera que ustedes deben de saber toda la historia natural de la enfermedad, de lo que yo les estoy comentando, ¿sí? O sea, un paciente que ya tiene una laringitis crónica, o sea, disfonía de más de un mes,
Ya no le des esteroide, por favor, ni tampoco le des antibiótico porque no se le va a quitar, búscale otra causa. La mayoría de los pacientes que tienen más de un mes con una disfonía son tumores, ¿sí? Pueden llegar a ser parálisis cordales, sí, casi, pero la mayoría de las veces son tumores. No necesariamente son tumores malignos, son tumores benignos. Las cuerdas vocales que con el uso y el abuso de la voz, por ejemplo, yo tengo nódulos laringeos, nada más que sé modular la voz y por eso es que hasta ahorita no me he quedado disfónica, pero por ejemplo, hay un tono de voz en el que le grito a mis hijos y me quedo ronca. No me sale el grito. Es a nivel de donde yo forzo la cuerda para poder hablar. Y eso es porque pues obviamente todos los que son maestros, vendedores, oradores, cantantes, suelen desarrollar nódulos laringeos o incluso lo que son estasis hemorrágicas o pólipos hemorrágicos en las cuerdas por los cambios de voz que se tienen, ¿sí? Todo paciente que ustedes lleguen con ustedes y que tuvieron un cuadro y que luego ya se pusieron, espérenme tantito, sí, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Doctora. Ok, entonces el apego al paciente es el más importante para que ustedes a ese tipo de pacientes, no es como que les digan ustedes, si se toma esto, se inyecta esto, les encanta recetarles una dexametasona con una ceftriaxona y se acabó y así los dejan ir y nunca los vuelven a citar. Entonces no les dan seguimiento a esos pacientes. Ese paciente va con ustedes le recetan eso, el paciente mejora parcialmente, pero persiste con su disfonía. ¿Por qué? Porque la dexa es muy buena, pero no todos los pacientes tienen esa indicación, ¿sí? Si ustedes no vuelven a citar a ese paciente no van a saber cuál fue su evolución. Obviamente, al no citarlo nuevamente, que es lo que la mayoría de los médicos generales hacen, no volver a citar a los pacientes. Entonces, tú no vas a saber si mejoró o no mejoró. El apego al paciente es que tu paciente regrese para que tú verifiques que realmente el paciente mejoró y no vaya por el mundo porque contigo a la semana otra vez se puso igual y tú no le serviste y luego va con otro y luego vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces ya cuando llega con el otorrino es porque ya lleva 5 médicos y ninguno le funcionó, ¿ok? Pero es por eso que no les funciona. Si tu paciente llega, si tú lo citas a las 2 semanas para ver la evolución, porque hiciste una adecuada historia clínica, el paciente te dijo que tiene una disfonía intermitente, bla, bla, bla. Entonces tú si en 2 semanas regresa tu paciente y tú ves que el paciente sigue disfónico, no lo vas a hacer que gaste más dinero, mándalo directamente con el otorrino. Ok, ¿sabe qué? Usted ya debió de haber mejorado, no mejora, hay que ver las cuerdas, tiene que ir con el especialista, va con el otorrino, la doctora Soto. ¿Ok? Así literal, ¿sale? Ok, doctora. Pero tienen que trabajar mucho el apego al paciente. Por eso los pacientes llegan muy tarde, porque les tratan el cuadro agudo, ¿sí? Y no los vuelven a citar para ver la evolución, ¿ok? Como no somos mágicos, ni Superman, ni nada de eso, y no todos tenemos laringoscopio, pues obviamente tienes que mandarlo para que hagan una diagnóstico por medio de estudios de imagen, ¿sale?
Le damos a la siguiente, por favor. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya empezamos, doctora. Sí, por favor, vamos a empezar para alcanzar a ver por lo menos la historia clínica en lo que queda de la clase. Ok, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Sí, Diana. Ok, bueno, esta es la historia clínica del equipo 4. Vamos a empezar con la ficha de identificación. El nombre del paciente es Valeria Gurrola Martínez, de fecha de nacimiento es del 29 de noviembre del 2000, tiene 21 años, sexo es femenino, estado civil está soltera, su escolaridad es hasta el bachillerato y de religión es católica. En cuanto al lugar de origen y el lugar de residencia son los mismos, ambos son en Torreón, Coahuila, y de ocupación es estudiante. Continuando con los antecedentes heredofamiliares, se nos presenta que por parte de la línea paterna hay antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, de la línea materna antecedentes de hipertensión arterial y también de artritis reumatoide. Además de que niega otros antecedentes que son crónico-degenerativos, también atópicos, hematológicos, neurológicos, oftálmicos, otorrinolaringológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticos, renales, urogenitales, musculoesqueléticos, reumatológicos, dermatológicos y o malformaciones congénitas. Antecedentes personales no patológicos. Tabaquismo positivo a razón de 2 cigarrillos diarios desde hace 3 años. Alcoholismo positivo, toxicomanías negativo, higiene. Refiere baño cada tercer día, cepillado dental deficiente cada tercer día. Alimentación, mala en calidad y cantidad, a expensas de porciones inadecuadas de alimentos, de variedad limitada, baja en proteínas, exceso de grasas saturadas y carbohidratos. Zoonosis positiva, habita con 2 perros y un gato. Antecedentes personales patológicos, enfermedades crónico-degenerativas, diagnóstico de lupus eritematoso sistémico de 2 años de evolución en tratamiento con hidroxicloroquina, metilprednisolona y ácido micofenólico desde hace 1 año. Refiere antecedente de 16 caries dentales en dentadura permanente no tratadas. Niega otros antecedentes crónico-degenerativos, otorrinolaringológicos, traumáticos, transfusionales, inmunológicos, infectocontagiosos, atópicos, hematológicos, neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticos, renales, urogenitales, dermatológicos o malformaciones congénitas. Bueno, en cuanto al padecimiento actual, inicia padecimiento actual desde hace 3 días, presentándose en consulta con una odinofagia, una disfagia leve acompañada de una amigdalitis derecha y periodos de fiebre, los cuales fueron controlados con un antiinflamatorio no esteroideo. La paciente también refiere cambios en el aliento, en pues una litosis, y la paciente refiere un sangrado proveniente de la faringe que después en la exploración física se confirmó que venía de la amígdala palatina derecha. La paciente niega una disnea. En la exploración física, la paciente presenta una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. ¿Nos regresamos al padecimiento actual, por favor? Sí. Ahí voy. Lo empezamos a leer, por favor. Otra vez, despacito. Sí, doctora. Inicia padecimiento actual desde hace 3 días, presentándose en consulta con odinofagia y disfagia leve, acompañada de amigdalitis derecha y periodos de fiebre, que fue controlada con AINES. Hasta ahí llegamos. Muy bien, a ver.
Ay, ¿por qué todos tienen apagadas sus cámaras? A ver, Chihuahua, espérenme tantito. Ay, ¿qué voy a hacer, Dios de mi vida? No entienden, Chihuahua. Ay, a mí no me preocupa que me citen, yo ya sé que me iban a citar, lo que me preocupa es qué voy a hacer, señora. Pues sí. ¿Por qué no meta unas clases de memorización? Sí, pues lo voy a meter. Nomás quería ver este mes cómo nos iba. Ya vi que nos fue mal de madre, entonces. Ya, ¿qué puedo decir? Ay, Dios santo. ¿Cuántos años tiene nuestro cliente? 21 años. 21 años. ¿Es hombre o mujer? Es mujer. Okay. Dale para arriba. ¿Qué estudia? El bachillerato. ¿A los 21? Sí. ¿Por qué? Pues porque es de recursos bajos. ¿Segura que es por eso? Sí. ¿Está haciendo el bachillerato abierto? Sí. Ok. No es alérgica a nada, ¿verdad? No. Virginia. Ya no les voy a volver a decir que prendan las cámaras, ¿eh? Si no prenden las cámaras, automáticamente se acaba la clase, ¿ok?
lo de la exploración lo pusimos para que no se quedara así nada más, o sea, sino que... De 3 renglones. No, o sea, no como relleno, sino, ay, es que no sé cómo explicarlo. O sea, para confirmar que no es de donde el paciente nos dijo, sino que de otro lugar. No Y sé si- eso tú lo tienes que poner en el padecimiento actual. O sea, acuérdate que aquí estamos haciendo la crítica de la historia clínica. Así como te lo diga el paciente, no tienes tú que poner lo que supones, ¿sí? O sea, si yo digo sangrado proveniente de la faringe y amígdala palatina y que viene de la amígdala palatina, eso lo tiene, o sea, ya hay un lugar donde va, ¿sí me entiendes? No lo tienes que poner ahí, aunque tú quieras especificarlo porque tú no le puedes entender al paciente lo que te está diciendo y tú piensas que los demás no te van a entender. Eso no tiene que ir ahí en ninguna manera, porque para eso tienes una parte, un espacio donde esa parte va y tú tienes ahí que confirmar lo que tú encontraste, porque aún así tú todavía no lo exploras y tú estás imaginando y estás dando un diagnóstico, ¿sí? Cuando todavía ni siquiera ves de dónde viene. ¿Por qué? Porque es un paciente con odinofagia, con disfagia, con fiebre, con hipertermia, ¿ok? Y dime, Ramiro, ¿cuántos diagnósticos diferenciales tenemos de esos 3 datos clínicos? Tiene odinofagia, tiene disfagia, igual como no especifican a sólidos a líquidos, y tiene hipertermia. Dime un diagnóstico, Ramiro. Una infección de vía respiratoria alta, doctor. ¿Una faringoamigdalitis? ¿Se puede? Porque una infección de vías respiratorias superiores pues también involucra mucho. Yo te estoy pidiendo un diagnóstico, ¿no? Una faringoamigdalitis aguda. Doctora. Mario Israel, dime, Ana. ¿También un tumor? ¿Un tumor? Claro que sí. Un tumor puede ser. Yo tengo un paciente con un tumor que vino de la amígdala, ¿sí? Que ya estaba invadiendo el paladar blando y su único signo y síntoma era faringodinia y odinofagia. Era todo lo que tenía. ¿Sí? Ni siquiera tenía disfagia. Cuando yo lo reviso, es más, a ese paciente le dolía siempre sentía molestia en la garganta, y a mí me lo mandaron porque le hicieron un ultrasonido, le vieron que tenía un nódulo tiroideo, pero un nódulo tiroideo no da faringodinia. Entonces, al momento de que le hacen la exploración, el doctor que me lo manda le ve la amígdala rara y me lo manda. ¿Sí? Entonces, también un tumor. ¿Qué otra cosa? Una faringoamigdalitis aguda y crónica, un tumor. ¿Qué otra? Isaac Pámanes. Pues yo soy parte del equipo. ¿Puedo participar aún así? Pues incluso parte de lo que han comentado No, ahorita. no participes. Pues, doctora, Mande. en la calasia también se presentan esa sintomatología. Fíjate que el signo principal de la calasia La es disfagia. la disfagia y el vómito, la presencia de vómito, ¿sí? Pero pues pudiera llegar a ser, ¿no? Que llegue a haber alguna molestia de ese tipo. Pudiera ser. No es así como que muy frecuente, pero pudiera ser. ¿Alguien más? Odinofagia, disfagia e hipertermia. Enfermedad de Chagas. Una enfermedad de Chagas pudiera ser. ¿Algo más? Candidiasis oral. ¿Mandé? Candidiasis.
Una candidiasis oral. Karen, Difteria también. una faringitis exudativa o purulenta. ¿Algo más? Daniela, Ornelas. Cuerpos extraños en el esófago. Un cuerpo extraño en el esófago. Pudiera ser, a lo mejor hasta, a mí sí me ha tocado una pila en el esófago y pudiera ser, pero es muy ambiguo sería el diagnóstico, pero pudiera ser. Alejandro Ortiz, ¿tú qué me dices? En cuanto vea a alguien que tiene su cámara paralizada o la tiene apagada, me voy a salir, ¿eh? Doctora. Tengan una excusa muy buena. Nancy Alvarado. Doctora. ¿Qué otro diagnóstico? Doctora, ¿no puede ser una úlcera esofágica? Puede ser una úlcera, puede ser una úlcera, puede ser faringoamigdalitis, puede ser un absceso periamigdalino, puede ser una faringitis herpética, o sea, este solo cuadro así como está, puede ser un montón de cosas, ¿no? O sea, si yo leo esto, pues no me lleva a nada. Pueden ser muchísimas cosas. Tengo que ser un poquito más específica como la fiebre que tanto se presenta, como la disfagia o hipnofagia, faringodinia. Ser un poco más específica para cuando yo le abra la boca, saber qué es. Ahora, que a mí, aunque ustedes no lo crean, lo que más me llama la atención aquí, que me puede orientar más hacia un diagnóstico, pues es ese sangrado que tiene. Y a ese sangrado le inventaron muchas cosas, ¿no? Es muy inespecífico lo que le pusieron. O sea, eso así no es como se pone en un padecimiento actual. ¿Está bien? Nos vamos a quedar aquí para en la siguiente clase continuar con lo que es la exploración física. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Nos vemos. Nos vemos, doctora. Gracias. Luego, doctora. Gracias, Bye. doctora. Pues,